Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los mentideros de la farándula, un tema que toca el mundo del entretenimiento y las figuras públicas que tanto admiramos. Prepárense porque vamos a desgranar una historia que promete poner las cosas en su sitio. ¿Se han preguntado alguna vez qué hay detrás de las sonrisas perfectas, de las apariciones públicas impecables? Pues bien, hoy vamos a hablar de una situación que involucra a dos nombres que quizás les suenen, Gulden Yaman y Demet Özdemir. Y les aseguro, esto no es un simple cotilleo, es algo que promete arrojar luz, desvelar silencios y contarnos una verdad que hasta ahora quizás habíamos pasado por alto. Si les gusta estar al tanto de lo que realmente ocurre en el universo de las celebridades, si disfrutan de análisis que van más allá de la superficie, quédense conmigo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y debates. Empecemos. La industria del entretenimiento, como bien saben, es un ecosistema complejo, lleno de talento, de ambición, pero también de presiones y, a veces, de malentendidos o de información que no llega a ser pública de la forma correcta. En este escenario, las figuras públicas, y especialmente aquellas que gozan de gran popularidad como Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, se encuentran constantemente bajo el escrutinio público. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizada al milímetro. Pero ¿qué sucede cuando esa luz pública, esa atención constante, se convierte en una especie de velo que oculta realidades? Aquí es donde entra en juego Gulden Yaman, un nombre que quizás no sea tan familiar para el público general como el de Demet, pero que en los círculos adecuados, o en esta historia particular, tiene un peso considerable. Se dice que Gulden Yaman ha decidido romper un silencio que, al parecer, había estado envolviendo una situación relacionada con Demet Özdemir. Y cuando hablamos de romper el silencio, no nos referimos a un simple comentario o una opinión pasajera. Hablamos de un acto que sugiere la revelación de información, de una perspectiva que hasta ahora se mantenía reservada, quizás oculta o simplemente no expresada de forma contundente. La premisa es intrigante, ¿verdad? ¿Qué tipo de silencio es este? ¿Qué verdad se ha guardado y por qué ahora se decide hacerla pública? Estas son las preguntas que nos impulsan a investigar más a fondo. A menudo en el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, la información se fragmenta, se distorsiona, o simplemente se presenta de una manera que beneficia a ciertos intereses. La narrativa que se construye alrededor de una figura pública puede ser poderosa, pero no siempre refleja la totalidad de los hechos. Por eso, cuando una persona como Gulden Yaman, que se presume tiene conocimiento directo o cercano de la situación, decide hablar, es un momento que merece nuestra atención. El término destruye el silencio es potente y sugiere que lo que se va a revelar no es algo suave o matizado, sino algo que tiene el potencial de cambiar percepciones, de desmantelar falsedades o de simplemente poner una verdad incómoda sobre la mesa. Ahora, para entender la magnitud de esto, es importante contextualizar. Demet Özdemir es una estrella en ascenso, reconocida internacionalmente por sus papeles en exitosas series turcas. Su vida personal, como es habitual con figuras de este calibre, es objeto de constante especulación y seguimiento. Desde sus relaciones sentimentales hasta sus proyectos profesionales, todo es analizado. Sin embargo, a veces las versiones que llegan a nosotros son versiones editadas, versiones pulidas para el consumo masivo. Si Gulden Yaman está en posición de ofrecer una visión diferente, una visión desde dentro, entonces estamos ante la posibilidad de un giro argumental inesperado en la historia pública de Demet Özdemir. Podríamos estar hablando de diversas situaciones. Quizás se trata de un aspecto de su carrera que no se ha comunicado correctamente, o de una situación personal que ha sido malinterpretada por la prensa o por el público. A veces las celebridades se encuentran en medio de controversias, o de situaciones delicadas, y prefieren mantener un perfil bajo, optando por el silencio como estrategia. Sin embargo, ese silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como culpabilidad, como evasión, o simplemente como una forma de protegerse. Cuando alguien cercano, alguien que ha estado presente o tiene información privilegiada, decide hablar, es porque tal vez ese silencio ya no es sostenible, o porque el daño causado por ese silencio es mayor que el que podría causar la verdad. Pensemos en las implicaciones de esto. Si Gulden Yaman tiene algo que decir, es probable que haya una razón de peso. Podría ser para defender su propia reputación,
para aclarar malentendidos que la afecten a ella o a Demet, o incluso para proteger a Demet de narrativas falsas. La figura de Gulden Yaman, al asumir este rol de rompedora de silencios, se convierte en una pieza clave para entender la historia completa. No se trata solo de lo que Demet Özdemir presenta al mundo, sino de lo que sucede detrás de las cortinas. Es crucial mantener un tono de análisis y no de mero cotilleo. Nuestra intención aquí es explorar la profundidad de esta noticia, comprender las motivaciones y las posibles consecuencias. El hecho de que se utilice la palabra destruye sugiere una confrontación, un enfrentamiento con la narrativa existente. Esto podría implicar que la versión oficial o la imagen pública de Demet Özdemir se ve desafiada por la información que Gulden Yaman está a punto de revelar. ¿Podría ser algo relacionado con aspectos de su vida privada que han sido tergiversados? O quizás algo sobre la dinámica de su entorno profesional, sobre cómo se toman ciertas decisiones, o cómo se gestionan las relaciones dentro de la industria. Las posibilidades son amplias y precisamente por eso, la intriga es máxima. Imaginen la presión que debe sentir una figura pública para mantener una imagen impecable. Y a veces, esa presión puede llevar a situaciones donde la verdad queda en segundo plano. La declaración de Gulden Yaman, al destruir el silencio, no es un acto trivial. Implica valentía, porque ir en contra de una narrativa establecida, especialmente cuando involucra a una figura tan popular, puede acarrear sus propias consecuencias. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha llegado a un punto de inflexión? Estas son las preguntas que realmente nos interesan. Podríamos estar ante la revelación de conflictos internos, de luchas de poder, o de simplemente la necesidad de rectificar información errónea que ha estado circulando. Piensen en cómo funcionan los medios. A menudo se basan en fuentes anónimas, en especulaciones, y en la propagación rápida de rumores. Cuando una fuente identificada y con credibilidad, como se presume que tiene Gulden Yaman en este contexto, decide hablar, tiene el poder de cambiar el curso de la conversación. Destruir el silencio significa que la historia tal como la conocemos hasta ahora, o la imagen que se proyecta, está a punto de ser sacudida. Lo interesante de estas situaciones es cómo nos recuerdan que la verdad rara vez es unidimensional. Detrás de cada figura pública, hay personas con sus propias complejidades, sus propios desafíos y sus propias historias. Y a veces esas historias solo salen a la luz cuando alguien decide que es el momento de hablar, de romper esa barrera de silencio que quizás ha servido para proteger ciertos intereses, pero que también ha podido generar desinformación o malentendidos. Así que cuando hablamos de Gulden Yaman destruyendo el silencio sobre Demet Özdemir, estamos hablando de la posibilidad de que una narrativa preconcebida sea cuestionada, de que una versión de los hechos sea ampliada con información nueva y crucial. Estamos hablando de la importancia de la transparencia, de la necesidad de conocer los hechos tal como son, o al menos, de tener acceso a diferentes perspectivas para poder formar una opinión informada. Imaginen que han estado siguiendo la carrera de Demet Özdemir, admirando su trabajo, sintiendo que la conocen un poco a través de las entrevistas y las apariciones públicas. De repente alguien con información de primera mano sale y dice, esperen un momento, hay algo más que deben saber. Eso, amigos míos, es lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. No es solo sobre una celebridad, es sobre la verdad, sobre cómo se construye y se deconstruye, sobre las personas que están detrás de las cámaras y cómo sus voces, cuando se alzan, pueden tener un impacto significativo. La elección de las palabras destruye el silencio es deliberada. No es una aclara, no es un comenta, es destruye. Esto implica que el silencio existente era una barrera, una especie de prisión para la verdad, y que Gulden Yaman ha tomado la decisión de demolerla. Esto puede significar que la verdad es impactante, que es reveladora, y que tiene el poder de cambiar radicalmente la percepción que tenemos sobre Demet Özdemir o sobre la situación en cuestión. Por lo tanto, nuestra labor aquí es precisamente esa, seguir de cerca esta información, intentar comprender las motivaciones y analizar el impacto que estas declaraciones puedan tener. No se trata de generar polémica por polémicas, sino de arrojar luz sobre una situación que hasta ahora ha estado envuelta en un velo de silencio. Y cuando ese velo se rompe, las verdades, a veces incómodas, otras veces reveladoras, tienen la oportunidad de salir a la luz. Para concluir, hemos explorado la intrigante situación donde Gulden Yaman parece estar rompiendo un silencio considerable en relación a la popular actriz Demet Özdemir. Hemos reflexionado
reflexionado sobre el poder de las palabras, sobre el impacto que puede tener una voz que decide hablar, especialmente cuando se trata de desmantelar narrativas o de arrojar luz sobre aspectos que han permanecido ocultos. La idea de destruir el silencio nos sugiere que la información que se va a revelar podría ser significativa y capaz de alterar percepciones. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este análisis. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que Gulden Yaman podría revelar? ¿Les parece importante que estas verdades salgan a la luz? Dejen sus comentarios abajo, me encantará leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.